Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria y la Trinchera Liberal. Hoy vamos a hacer el primer capítulo del video sobre el conflicto suscitado entre México y España cuando asumió la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día 1 de octubre. Muy bien. Al margen de que si a ella le gusta que le digan presidenta o presidente, si habla lenguaje inclusivo o no, que lo hace, lo que sí nos parece absurdo que pese a su preparación, porque ella es doctora en ingeniería, haya caído en algo tan banal, digamos así, como es destratar al reino de España desconociendo la autoridad de Felipe VI, continuando de alguna manera lo que ya el conflicto que ya había iniciado su antecesor Manuel López Obrador, pidiendo o de alguna manera queriendo complacer a los grupos indigenistas, exigiendo a España que pida disculpas por la colonia. Creo que esto es absurdo, ¿no? Pedirle a España que se disculpe de la colonia cuando hace más de 200 años que ya no somos más colonia española, casi ninguno de los países de América, por no decir todos los países de América, es absurdo, es algo tan fuera de tiempo, tan extemporáneo, tan ridículo que no se sostiene, ¿no? La corona española tomó posesión de estas tierras y absolutamente siempre buscaron ellos la colonización. Está de más decir que Fray Bartolomé de las Casas fue muy importante para que se suavizara el régimen que había de las encomiendas, para que no sufrieran o no padecieran los indígenas o los nativos, como ustedes quieran llamarle, un trabajo excesivamente fuerte, rudo, que llevara a deterioros de su salud e incluso a la muerte de muchos de ellos, ¿no? A tener mortalidades en el trabajo muy altas, ¿no? Y para eso, de alguna manera, hay que buscar lo que bien decía Hannah Arendt, una filósofa que reconocemos y que admiramos, muy claramente sobre lo que es la verdad factual de los hechos, ¿no? La realidad de los hechos. Y los hechos son indiscutibles. Una cosa fue el dominio de España sobre México hasta Tierra del Fuego en América del Norte, América Central y América del Sur. Y otra cosa fue el dominio, por ejemplo, de Inglaterra sobre lo que es hoy Estados Unidos y el Canadá, ¿no? Fue diferente su dominio. También el de Portugal sobre Brasil. ¿Por qué? Primero, hicieron ingresar 4 millones de esclavos aproximadamente, negros esclavos, tanto portugueses como ingleses, a sus respectivos dominios. Cosa que no pasó con el Imperio Español. España no hizo ingresar tantos esclavos porque, la producción no era en definitiva necesario mantenerlos o tener ese tipo de trabajo servil, sino que también además el trabajo se daba de una manera mucho más humana, porque la esclavitud es un acto absolutamente indigno, ¿no? Es un acto que ya no se concibe ahora en pleno siglo XXI. Eso es lo primero, la realidad factual, la realidad de los hechos, ¿no? La segunda realidad que tenemos que abordar y que nos parece muy importante decirla es que España colonizó estas zonas, es cierto, pero también evangelizó. Cortés era muy católico, Pizarro, que fue el conquistador del Perú, también era muy católico, ¿no? Era gente que tenía muy clara la religión católica, venían de la época de los conflictos en Europa, que ustedes saben, o sea, con los protestantes, el tema de Martín Lutero, que era también por esa época que se daba, y lo que querían los españoles era, es cierto, obtener las riquezas de América, pero también ellos evangelizaban, ¿no? Buscaban o procuraban que los indígenas, que en muchos casos, no se olviden, eran antropófagos, en la mayoría de los casos diríamos,
Creo que solamente los charrúas en Uruguay y alguna otra tribu indígena que ande por ahí no practicaban la antropofagia, ya sea ritual o como medio de alimentación común y corriente, que aunque sea cruel, pero era así. Y los pobladores entonces de México, que eran los aztecas, si bien no practicaban una antropofagia así definida, era sino que era ritual, era por el tema de su religión, o sea, como mm, se lo daban a su dios Huitzilopochtli, con H-U-I-T, Huitzilopochtli, le daban a él sacrificios para que él de alguna manera hiciera que el sol saliera al otro día, porque este era el dios del sol, el Huitzilopochtli de ellos. Algo así, ¿no? Realmente es difícil el nombre. Las palabras náhuatl se nos escapan muchas veces, ¿no? Son muy difíciles de pronunciar para nosotros. El náhuatl, que era el lenguaje que usaban en esa época. Y bueno, y terminamos diciendo que los aztecas eran odiados por más de 60 pueblos que estaban ahí, dominados por ellos desde 1325, cuando fundaron Tenochtitlán, una hermosa ciudad, acá la ven en imágenes, que estaba surcada por pantanos, alrededor de ríos, se manejaba muchas veces con canales al estilo de Venecia, al mejor estilo de Venecia, con juncos también, ¿no? Y que que les llamó mucho la atención a los españoles cuando llegaron de Cortés hasta las puertas de Tenochtitlán, porque había enormes palacios muy hermosos, había un templo mayor no muy hermoso porque era donde se realizaban los sacrificios rituales, y había muchas plazas grandes que provocaron la admiración de ellos y la sorpresa por la cantidad de gente que había en Tenochtitlán, ¿no? El imperio, algunas cifras lo dan, el imperio azteca en alrededor de 10 millones, otros más prudentes hablan de 5, y la población de Tenochtitlán la sitúan entre 250 a 500.000 personas. Pero era una ciudad muy grande para los parámetros europeos, ¿no? Cuando pensamos que Roma tenía 60.000 habitantes, París tenía alrededor de 100.000 y Londres tenía solamente alrededor de 120.000. O sea, eran mucho más chicas que la propia Tenochtitlán, cosa que la destacaba, ¿no? Y vamos a abordar, por tanto, entonces, en el próximo capítulo, el segundo de este video, sobre cómo fue que se dio la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés, quién era Hernán Cortés y qué era lo que en definitiva legó al resto de América la conquista de México allá por el año 1521. Gracias amigos por la atención y nos vamos a ver con el segundo capítulo de este video que seguramente emitiremos si no es mañana pasado. Gracias y será hasta entonces.